Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hacer algo que la verdad me fascina. Nos vamos a meter en la sala de máquinas, en la fontanería más profunda y casi oculta del sistema financiero global. Vamos a hablar de las entidades de contrapartida central, las famosas CCPs. Un nombre que suena aburridísimo, todo hay que decirlo, pero que esconde una de las piezas más críticas y yo diría que polémicas de la arquitectura financiera que se montó después del gran susto de 2008. Totalmente. Son los supuestos guardianes para que no se repita un colapso como el de Lehman Brothers. Supuestos, sí. Y esa es la misión de hoy. Nos habéis pasado un documento de investigación de 2016, Riesgos sistémicos en las redes de CCPs, y lo que vamos a hacer es someterlo a un verdadero test de estrés. Porque la pregunta del millón es, ¿estas entidades que actúan como intermediarias en mercados de billones de euros, Billones, sí. de verdad han eliminado el riesgo o simplemente lo han barrido debajo de la alfombra creando unos pocos monstruos demasiado grandes para caer? Y para explorarlo vamos a adoptar dos posturas. El estudio construye un modelo, una especie de simulador de apocalipsis financiero, para ver cuánto aguanta el sistema. Tú vas a defender las conclusiones del estudio, que son sorprendentemente tranquilizadoras. Sí, lo son. Y yo voy a hacer de abogada del diablo. Voy a atacar las tripas de ese modelo y a cuestionar si podemos fiarnos de una simulación cuando la realidad, bueno, la realidad siempre es mucho más salvaje. Me parece un plan perfecto. Pues empecemos por el principio. Para entender el problema, el estudio nos presenta un mapa, la figura 1. Y es una imagen potente. Visualiza la red de las 10 mayores CCPs y todos sus miembros. Es como mirar una galaxia financiera. O una telaraña, depende de cómo lo mires. Tienes en el centro unos pocos soles gigantes, como LCH en Londres o DTCC en Estados Unidos, y cientos de planetas, que son los grandes bancos, orbitando a su alrededor. Y lo que de verdad impresiona es la maraña de líneas que lo conecta todo. A primera vista tienes la sensación de que es un diseño perfecto para el desastre. Exacto. Si uno de esos planetas, un gran banco, explota, parece que la onda expansiva se propagaría por toda la galaxia a la velocidad de la luz. Da la sensación de que todo está conectado por cables de alta tensión. Un momento. Es una imagen muy gráfica, sí, pero un mapa bonito no te dice nada sobre la solidez de lo que representa. Un mapa no te dice si esas conexiones son cables de acero o son hilos de seda a punto de romperse. Ya. Y aquí es donde empieza mi escepticismo. El propio estudio dice que es novedoso porque otros análisis anteriores eran demasiado simples. Pero cuidado, que ellos también van a simplificar, y mucho. Bueno, pero reconocen las carencias de los demás, que ya es un paso, y señalan 3 fallos clave que ellos intentan corregir. El primero, y para mí el más importante, es lo que llaman el círculo vicioso. Ujú. La idea de que el impago de un banco no ocurre en el vacío, genera pánico, el pánico dispara la volatilidad y eso obliga a las CCPs a pedir más garantías a todo el mundo, lo que puede provocar pues más impagos. Es una espiral infernal. Una profecía autocumplida, un bucle de retroalimentación. Suena bien en la teoría, pero la pregunta es si de verdad se puede meter el pánico humano, que es irracional y caótico, en una fórmula matemática. Ya te adelanto que tengo mis dudas. Paciencia, que llegaremos a eso. El segundo fallo que señalan es que los modelos antiguos trataban a todos los bancos como si fueran clones. ¿Y no lo son? No, claro que no. No tiene nada que ver el riesgo de un gigante global como JP Morgan, que tiene 1000 negocios distintos, con el de un fondo de inversión súper especializado que se juega el todo por el todo en un mercado muy concreto. Vale, en eso estoy de acuerdo. Tratar a todos por igual es un error de bulto. Y el tercer punto es que no puedes analizar una CCP de forma aislada. Es una red. Un problema en una cámara de compensación en Chicago puede contagiar a un banco europeo que a su vez opera en una cámara asiática. Hay que mirar la foto completa, no solo un rincón del cuadro. Justo. Si su solución es creíble. Porque para construir su simulador se enfrentan a un muro. El secretismo. Exacto. ¿Cómo construyes un modelo de algo tan complejo? Aquí el problema es que un banco conoce sus propias apuestas, pero no tiene ni la más remota idea de las apuestas de sus competidores. Es información ultra secreta. Claro. Y claro, el riesgo no viene de lo que tú controlas, sino de la sorpresa que te puede dar el de al lado. Es el gran punto ciego del sistema. Sabes el riesgo que tienes en tu coche, pero no sabes si todos los demás coches de la autopista van con los frenos rotos. Pues aquí es donde los autores proponen algo que a mí me parece muy ingenioso. A ver qué te parece. Dicen, vale, no tenemos los datos individuales, pero las CCPs sí publican datos agregados. Vale.
Imagina que no puedes ver la lista de la compra de cada persona en un supermercado, pero al final del día tienes el ticket total de la caja con el total de fruta, de verdura. Lo que hacen es usar ese ticket general para deducir de forma inteligente qué podría haber en la cesta de cada comprador. Espera. Es una suposición educada, pero Un momento. Eso que llamas deducción inteligente a mí me suena a inventarse los datos. Con todo el respeto, pero si la base sobre la que construyes tu simulador del apocalipsis es una ficción sofisticada, como ellos mismos la llaman, ¿qué valor real tienen las conclusiones que saques de ahí? hombre, ¿Están jugando a ser Dios con un algoritmo? es una crítica fuerte. Yo lo veo de otra forma. No es inventar, es reconstruir lo más probable. Es la única forma de abordar el problema. Y para mí la verdadera innovación no está ahí, sino en cómo simulan la crisis. Aquí es donde meten ese concepto del círculo vicioso en la máquina. A ver, explícame cómo metes el pánico en una hoja de cálculo. Pues mira, crean lo que llaman un medidor de estrés. Pensemos en él como el sismógrafo del sistema financiero. Un pequeño impago de un miembro sin importancia es un temblor de 1 en la escala de Richter, casi ni te enteras. Vale. Pero si el que quiebra es un banco gigante, es un terremoto de magnitud 7. El sismógrafo se dispara. Entiendo la analogía. Pues los autores programaron una especie de alerta de tsunami en su modelo. Establecen un umbral crítico. Si la suma de los temblores, de los impagos, supera ese nivel, ¡boom! El modelo entero cambia de comportamiento y activa el modo crisis. Espera. Un interruptor de pánico. Un botón de on-off para el caos. Me parece una simplificación peligrosísima. Pero, El pánico real no funciona así. No es un interruptor, es una marea que sube poco a poco, que genera rumores, desconfianza, hasta que rompe la presa. Un modelo que reduce eso a un simple si pasa de 0.05 activa el infierno, me parece que ignora la psicología humana, que es el motor de cualquier crisis. pero, Es que todos los modelos son simplificaciones, el mapa no es el territorio. La clave es si la simplificación captura la esencia del problema. Y lo que este interruptor consigue es algo brutalmente realista. Cuando se activa, la volatilidad de todos los activos en el modelo se duplica. ah, Y eso tiene una consecuencia inmediata y aterradora para todos los miembros de la red. ¿qué es? Que las CCPs, al ver el doble de volatilidad, automáticamente les exigen el doble de garantías a todos, a los sanos y a los enfermos. Y esa llamada masiva de liquidez es lo que puede tumbar a los que estaban simplemente un poco débiles, generando la siguiente oleada de impagos. Captura perfectamente esa espiral de la que hablábamos. Vale, te concedo que ese mecanismo de retroalimentación es interesante. Al menos lo intentan. Y esto nos lleva a un concepto que el estudio explica de maravilla, el wrong way risk, el riesgo de ir en dirección contraria. La analogía es perfecta, es como si tu compañía de seguros del hogar tuviera más probabilidades de quebrar justo el día en que un huracán destroza tu casa. Es la correlación más perversa que existe. Exacto, el que te tiene que cubrir el riesgo se cae a la vez que el riesgo se materializa. El modelo intenta capturar eso. De acuerdo, la teoría está montada. El laboratorio digital está listo, hemos generado carteras plausibles y hemos programado el interruptor del pánico. Ahora viene la hora de la verdad. Le dan al botón y ejecutan la simulación miles de veces. ¿Qué sale de la caja negra? Pues el primer resultado, que se ve clarísimo en la figura 4 del documento, es para echarse a temblar. Confirma tus peores sospechas sobre el círculo vicioso. ¿Así? La simulación demuestra que ese mecanismo de retroalimentación es un monstruo, un verdadero amplificador del desastre. ¿Cómo de grande es el monstruo? Enorme. Comparan un escenario donde el impago es un hecho aislado, sin contagio de pánico, con el escenario donde se activa el modo crisis, y la diferencia es abismal. El riesgo de pérdidas catastróficas, lo que los estadísticos llaman las colas de la distribución, se multiplica de forma salvaje. O sea que la probabilidad de un evento extremo se dispara. Muchísimo. Confirma que ignorar ese efecto dominó del pánico es un error garrafal. Vale. O sea que el interruptor del pánico funciona y el resultado es aterrador. El sistema es una bomba de relojería. Pues no. Y aquí es donde todo da un giro completamente inesperado. Después de construir este monstruo digital y demostrarnos lo increíblemente peligroso que es el pánico, los autores llegan y nos dicen, tranquilos, que el sistema aguanta. ¿Perdona? Parece una locura, ¿verdad? ¿Cómo? A ver, me estás diciendo que nos enseñan al dragón, nos demuestran que escupe fuego y que quema aldeas enteras.
Y luego nos dicen que no nos preocupemos, que podemos dormir tranquilas. Suena a contradicción total. Pues su argumento se basa en una sola palabra: escala. La magnitud colosal del sistema. Dicen que sí, que las pérdidas en un escenario de crisis son mucho mayores, pero que incluso esas pérdidas catastróficas son, en términos absolutos, una fracción relativamente pequeña de los gigantescos colchones de capital que tienen los grandes bancos. Dame un ejemplo porque no lo veo. En su simulación, para un banco arquetípico con 200.000 millones de dólares en capital, la pérdida en el escenario más extremo que contemplan, el percentil 99.9, es de unos 400 millones. Vale, ¿400 millones? A ver, 400 millones es un dineral, duele, pero no tumba a un gigante de ese tamaño. Su conclusión es que el sistema, según el modelo, se dobla, cruje, pero no se parte. ¿Hará el carro? No tan rápido, porque aquí es donde hay que leer la letra pequeña, la advertencia que esconden casi al final del documento. Y es una advertencia que desmonta todo su argumento tranquilizador. Bueno, Los propios autores reconocen que cualquier pérdida relacionada con las CCPs es probable que se materialice precisamente en las circunstancias extremas en las que los miembros tienen menor capacidad para absorberlas. es un matiz importante, sí. Un matiz. Es el corazón del problema. O sea que el hachazo te llega justo cuando ya estás de rodillas. Esos 400 millones en un día de sol son un apunte en la contabilidad. Pero esa misma pérdida, cuando ocurre en medio de una crisis global, cuando todas tus otras líneas de negocio están perdiendo dinero a expuertas, cuando nadie se fía de nadie, Ya, el contexto lo cambia todo. esa misma pérdida se convierte en la bala que te remata. El modelo mide el tamaño de la ola, pero subestima por completo lo debilitado que está el barco cuando la ola le golpea. Es una crítica muy pertinente. Y de hecho, nos lleva directos al segundo gran hallazgo del estudio, que creo que estás pasando por alto, y que para mí es la lección más valiosa de todo el documento. A ver, El modelo revela que el verdadero peligro, la verdadera amenaza existencial, no son las pérdidas por el impago de tu vecino. ¿no? ¿Entonces cuál es? La asfixia, la falta de aire. El estudio demuestra, con números, que la necesidad repentina de poner sobre la mesa miles de millones en efectivo para cubrir las nuevas peticiones de garantías en ese modo crisis es un problema mucho, mucho mayor que la pérdida directa por la quiebra de un miembro. O sea, O sea, que el problema no es que el golpe te mate, es que te dejas sin aire. Te ahogas buscando calderilla para pagar las garantías mientras el edificio se quema a tu alrededor. pero eso en el fondo me da la razón. Demuestra que su conclusión principal sobre la resistencia del sistema es como mínimo engañosa. Te dicen que no te preocupes por el hachazo de la quiebra, que lo aguantas, pero se olvidan de mencionar que mientras tanto te estás muriendo ahogada. Mm. Y esto plantea una pregunta clave. Si el verdadero riesgo es una crisis de liquidez y no de solvencia, ¿están los reguladores y los bancos mirando en la dirección correcta? Es que esa es la gran aportación. El estudio cambia el foco. Sugiere que la principal obsesión de un banco no debería ser solo tener capital para aguantar impagos, sino tener acceso a fuentes de financiación de emergencia para sobrevivir a esa llamada masiva de márgenes. Ya. Es un cambio de perspectiva brutal en la gestión de riesgos. Un cambio de perspectiva que su propia conclusión principal parece ocultar. Resaltan que el sistema es robusto al contagio, pero la letra pequeña te dice que el verdadero peligro es otro del que no hablan tanto. Me sigue pareciendo un ejercicio de ilusionismo. Bueno, creo que es el momento de poner las cartas sobre la mesa. Vamos a resumir lo que hemos aprendido. Por mi parte, defendiendo el estudio, me quedo con varias ideas. Primero, que las CCPs son una red increíblemente densa y que el riesgo de contagio es real. Segundo, y en esto estamos de acuerdo, ese círculo vicioso entre impagos y pánico es un monstruo, un amplificador de crisis que no se puede ignorar en ningún análisis serio. Ese monstruo, el sistema podría ser más resistente de lo que pensamos. La razón es simple y bruta, el tamaño y el capital de los jugadores principales, que actúan como un amortiguador gigante. Y ahora voy yo con mis conclusiones críticas. Cuarto punto. Esa supuesta resistencia se basa en un modelo, en un simulador, y las suposiciones de ese simulador, como generar carteras al azar o usar un interruptor de pánico, son como mínimo dudosas. Ya.
podrían no parecerse en nada a una crisis real, donde el pánico desata comportamientos que ningún algoritmo puede predecir. Y el quinto punto, que es la gran conclusión práctica que ambos compartimos, aunque desde ángulos distintos. La amenaza más inmediata y potente que revela este laboratorio digital no es la herida del impago, sino la asfixia por falta de liquidez. Exacto. La asfixia cuando el pánico se desata y todo el mundo te pide dinero a la vez. Lo que nos deja con una reflexión final, una pregunta abierta para el futuro. Este estudio es de 2016. Estamos a principios de 2026. En estos 10 años, el paisaje financiero ha cambiado una barbaridad. Totalmente. Mercados que operan a la velocidad de la luz, nuevos activos y riesgos que entonces ni existían. El modelo del estudio se basaba en la idea de que los miembros clave de la red eran los grandes bancos de toda la vida. Pero, ¿y si eso está cambiando? ¿Qué pasaría si la composición de estas CCPs se transforma? ¿Qué ocurriría si los nuevos actores clave de la red ya no son bancos gigantes y diversificados, sino, no sé, fondos de alto riesgo superapalancados o empresas de trading de alta frecuencia? O incluso entidades del universo cripto. Son jugadores con un perfil de riesgo completamente distinto, a menudo con menos capital y menos regulados. ¿Seguiría siendo válida la conclusión tranquilizadora del modelo? ¿Aguantaría el sistema si los que están en el centro del huracán ya no son los mismos? Es la pregunta del billón de euros. Y de ella depende probablemente la estabilidad financiera de la próxima década. La física del sistema puede seguir siendo la misma, pero si los materiales de construcción cambian, todo el edificio puede venirse abajo. Una reflexión final potente. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.